Bueno, esta semana continuamos con nuestro estudio titulado Descanso en Cristo en este trimestre, y ahora la lección 7 habla del descanso, las relaciones y la salud. Entonces, y el tema central de nuestra lección, como saber, es el perdón y su relación con nuestro descanso, nuestra salud y nuestras relaciones. O sea, porque si no perdonamos, no podemos descansar. Y el perdonado, el que no es perdonado, puede descansar, el agresor tampoco. Y nuestra salud se resiente por todo esto. Y nuestras relaciones también. ¿Qué pasa cuando una persona sufre una agresión o un abuso? Incluso en su propia familia, en su niñez o en su adolescencia, como lo sufrió José, o de parte de su pareja, un abuso en la pareja, en su matrimonio o en otra situación de nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa cuando no ocurre esto? Y la víctima sufre un daño que puede llegar a marcar toda su vida. O sea, toda su vida puede ser arruinada por esto, ¿no? Y queda una herida abierta que le produce un dolor que puede llegar a ser casi imposible de soportar. La víctima necesita ser ayudada y sanada. ¿Qué pasa con el vínculo entre la víctima y el victimario? Y ese vínculo queda irremediablemente dañado, aunque sea un vínculo familiar. Y si la herida no es sanada, la permanencia en el tiempo de este vínculo produce un dolor, miedo y angustia permanente en la víctima. La puede llegar a inhabilitar para llevar una vida normal. Porque son cosas terribles que pasan y son reales y pasan en nuestro mundo. ¿Y qué pasa con el victimario? Justamente ese fruto que dio nos muestra que es una persona enferma de pecado, ¿no? Que también es una víctima del pecado, porque está enferma, que saca cosas malas del mal tesoro de su corazón y que también necesita ser sanado, porque está enfermo. Ahora, si esta persona no se arrepiente de su pecado y si no sigue las instrucciones de la ley de la gracia, como sucedió con los hermanos de José, toda su vida va a llevar una carga difícil de soportar, a menos que apague totalmente la voz de su conciencia y se transforme en un malvado, que hace el mal y no tiene ningún tipo de conciencia. Y la pregunta es, ¿pueden ser perdonados y ser satisfechas al mismo tiempo las necesidades de la víctima y del victimario? Y la respuesta es sí. Y hay una sola respuesta, y hay una única forma. Esa es la respuesta del verdadero evangelio y de la verdadera justicia. La víctima y el victimario pueden ser perdonados y sanados. Pero esa no es la justicia que conoce el mundo. Como ya vimos. Cristian, te hago una pregunta. En el párrafo anterior dice, si esa persona no se arrepiente de su pecado y no sigue las instrucciones de la ley de la gracia, puede ser que te falte un no, porque acá dice, y sigue las instrucciones de la gracia. Sí, si no se arrepiente y no sigue, puede ser que sí. Ok, gracias, Fernando. No, por favor. O sea, Gracias. porque los hermanos de José, ¿qué pasó? Toda su vida cargaron ¿con qué? Con toda esa culpa. Y mintieron, engañaron, ocultaron, y estuvieron con miedo, incluso hasta después de que murió su padre, porque pensaban que José no se vengaba de ellos. ¿Por qué? Por miedo a dañar a su padre, pero cuando muriera su padre, vendría la venganza. Y fue terrible esa vida. Entonces, la pregunta es, ¿pueden ser sanados la víctima y el victimario? Sí, eso es lo que Dios quiere. Y fíjense, pero esa no es la justicia que conoce el mundo. Como ya vimos en nuestro estudio, hay dos conceptos muy distintos de descanso. Y también vamos a ver que hay dos conceptos distintos de perdón y justicia. Está el descanso que se presenta en nuestra lección, en el que supuestamente Jesús nos acompaña en nuestros viejos caminos y lleva nuestras cargas. Entonces, porque se nos dice en nuestra lección, hay cargas difíciles de soportar y Jesús las va a llevar. Pero esas cargas son las cargas del pecado.
cosa que no es real y hace que el ángel de la Odisea siga andando sus propios y malos caminos, porque no conoce la verdad, llevando sus mismas cargas, y sea desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y está el verdadero descanso de Cristo, el de el Evangelio Reino de Dios, el de dejar de andar en nuestros caminos y llevar nuestras cargas, para empezar a andar en los caminos de Dios y llevar la carga de Jesús. Porque él dice, ligera es mi carga, porque no la llevaba él solo, el Padre que moraba en él iba con él. Ahora Jesús nos dice que lo mismo va a pasar con nosotros y que Él va a estar con nosotros. Entonces, es distinto andar en nuestros caminos o en el camino en el que andaba Jesús, llevando la carga de Jesús, junto a Jesús, siguiendo las pisadas de Jesús en el sendero angosto, en el que Dios le mostró a Juan que andaría el pueblo adventista en su última generación. El sendero que está muy por encima del mundo, muy por encima de nuestros caminos. Y este camino sería iluminado por la luz del clamor de medianoche. Ahora, fíjense cómo Dios nos anunció que esto. Pero para que no nos desanimemos por lo que pasaríamos, nos anunció que esto pasaría en la última generación. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. O sea, lo que pasaba con la iglesia primitiva va a volver a pasar. Esa es la promesa de Dios. ¿Con quién? Con nosotros. Antes que llegue el tiempo de angustia. Antes que finalmente empiece a caer los juicios de Dios. Las primeras trompetas. Por eso Dios nos dice en Isaías 55, 6-9, buscad a quien, a Jehová, mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino. ¿Qué nos dice Dios? Que dejemos nuestros caminos. Deje el impío su camino. ¿Qué dice Dios? ¿Yo voy a andar con vos en tu camino? No. ¿Y voy a llevar tu carga? No. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. O sea, yo no voy a recorrer los caminos de ustedes. Ustedes, yo los llamo a que anden en mis caminos, conmigo en mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo que yo deseo hacer con ustedes ni siquiera se lo imaginen. Ahora, y esa promesa se cumpliría en nuestro tiempo, como leemos en Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas, palabra que diga. ¿Por qué a tus espaldas? Vamos a oír lo que dijo Dios. Este es el camino. Andad por él. O sea, encontraríamos el camino. ¿Qué camino? El camino de Dios, no el nuestro. Y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Y como Dios nos aseguró en Isaías 35:8, ya habrá allí calzada y camino, será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. O sea, no entra nada inmundo, y ahí no vamos a llevar ninguna carga inmunda, como Dios le mostró a Elena en uno de sus sueños. O sea, toda la carga que ese pueblo que sale recorriendo ese camino que va subiendo, llevando sus carretas, cargan sus caballos, etc., tiene que dejar todo para empezar a andar por el camino estrecho. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. O sea, es el mismo camino que todos tenemos que recorrer, el único, el que recorrió Jesús. ¿Y cuándo pasaría eso? Como dice Jesús en Mateo 25, del 6-7, cuando se escuchara el clamor de medianoche. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo. Estas son las señales que nos muestran que esta es la última generación. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Para qué? Para que iluminen bien. Y como Dios le mostró en Juan su primera visión, esta es la promesa para el pueblo adventista. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto, trazado muy por encima del mundo. Como Dios dice, como son más altos los cielos y la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Ahora, y hoy ella vio ese sendero que tendríamos que encontrar. Y el pueblo adventista andaba por ese sendero, en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo.
un símbolo de la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. O sea, hasta que no nos despertáramos y viéramos esa luz, estaríamos andando en nuestros caminos, no en el camino de Dios. Estaríamos en la condición del ángel de la Odisea. Y esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Delante de ellos iba Jesús, guiándolos hacia la ciudad, y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Ahora, esta es la promesa para el pueblo antista, y tenemos que recorrer ese camino. ¿Por qué? Porque lo vamos a poder recorrer, porque esa es la promesa de Dios. Entonces, ¿cuándo empezaríamos a andar en el camino angosto? Cuando leyéramos, oyéramos y oyéramos las palabras de la profecía, como dice Jesús en el Apocalipsis, arregláramos nuestras lámparas y buscáramos y encontráramos la puerta estrecha. Entonces, como hay dos conceptos distintos sobre justamente el descanso, hay dos conceptos distintos sobre justicia y perdón. Y está el falso perdón. En el estudio de esta semana veremos que también hay dos conceptos muy distintos de perdón. El primer concepto de perdón es el que conocen todos los hombres, que está asociado a su concepto de justicia, el concepto que proviene de la justicia del Dios de la Gran Babilonia, el príncipe de este mundo, la justicia a la que Dios llama trapo de inmundicia, el concepto que es presentado en el día martes en nuestra lección como la definición de lo que es el perdón. Y este concepto viene de Babilonia, no de la Biblia. ¿Y qué dice acá? El perdón se ha definido como la disposición a abandonar nuestro derecho al resentimiento. ¿En qué dice? A ver, nosotros tenemos derecho al resentimiento, la condena y la venganza. Ahora, el perdón significa abandonar nuestro derecho a esto, hacia un delincuente o un grupo que actúe injustamente. Y este es el fundamento justamente de todo el desarrollo. La doctora Marilyn Armour, terapista familiar que trabajó con sobrevivientes del Holocausto con el objetivo de averiguar qué habían hecho estos sobrevivientes para dar un sentido a lo que les sucedió, escribe: la idea del perdón es un acto intencional de la víctima, no es algo que simplemente suceda. Ahora, el perdón no significa que no habrá consecuencias. ¿Para quién? Justamente, la víctima ya sufrió la consecuencia. ¿Qué pasa con el perdón? ¿Sigue habiendo consecuencias para la víctima y el victimario? El perdón no significa dejar que un abusador continúe con sus patrones abusivos. O sea, tiene que haber consecuencias para quién? Para el abusador. El perdón significa, dice, que entregamos nuestro resentimiento y nuestro deseo de venganza a Dios para que Dios se vengue. Si no, la ira, la amargura, el resentimiento y el odio harán que lo que esa persona o grupo nos hayan hecho resulte aún peor. Lección del martes 10 de agosto. Y la vamos a poner en otro color como acostumbramos para resaltarlo un poquito más. Vamos a resaltar el color. Ok. ¿Es correcta esta definición? Es una definición. Es la que conocemos los hombres. Que si alguien nos hace daño, ese daño nos da derecho al resentimiento, a la condena y la venganza. Ahora la pregunta es, ¿el mal que otro nos hace nos da realmente derecho al resentimiento, a la condena y a la venganza? ¿Nos da derecho a proceder mal, a aborrecer, a condenar y a hacer mal a otro para vengarnos? Y eso es lo que dice este concepto, pero la respuesta es que si vamos a la Biblia, eso es falso. De ninguna manera nos da ese derecho. Nadie tiene ese derecho a hacer el mal. Como leemos, por ejemplo, en Lucas 6:37, no juzguéis para no ser juzgados, no condenéis. Ahora, ¿tenemos derecho a la condena y la venganza? No condenéis, Jesús nos dice, y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Es otra. Las palabras de Jesús son diferentes. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os
Porque si perdonáis, a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora, y esto es duro, porque ¿qué pasa con una víctima o un abuso? Frente a esto, frente a estas palabras de Jesús, ¿puede perdonar estando herida? Y la realidad es que no puede perdonar. Puede tratar de olvidar, pero no puede perdonar hasta que la persona no ha sido sanada. El perdón no es verdadero, porque Jesús no dice estas palabras aisladas, está hablando del Evangelio. Y nos dice, no juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Eso es lo que nos dice Jesús, pero la justicia del Dios de la Gran Babilonia establece otra cosa, justamente, que tenemos derecho a vengarnos y a hacer el mal, a ser hacedores de maldad, como lo hicieron los hermanos de José con un pueblo entero, dado que había sido deshonrada una de sus hermanas. ¿Y qué hicieron ellos? Los engañaron, los hicieron circuncidarse y los mataron. Y después, por supuesto, les robaron. Génesis 34:25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Pero hicieron un pacto con ellos, le dieron su palabra, hicieron un trato y los asesinaron. Ahora, supuestamente para ellos tenían derecho a esta venganza y lo hicieron. Ahora, pero ¿cuál es el resultado de esta justicia? Entre comillas. El hacerle mal al agresor no soluciona el daño provocado en la víctima. ¿Qué pasó con Dina? ¿Solucionó eso? No. Ahora, ¿qué solucionó? Nada. El mal deseo del corazón de sus hermanos, pero la víctima no le solucionó nada. ¿Y qué pasa? Hacer esto, hacer el mal, convierte al agresor justamente en una nueva víctima de un nuevo mal, porque le hacen un mal mayor. Y transforma a la víctima que aplica esta justicia en un hijo del príncipe de este mundo. Porque si yo me vengo haciendo un mal mayor y me convierto en un hacedor de maldad, en un hijo del príncipe de este mundo. Ahora, y eso es lo que busca Satanás. Por eso presenta esta justicia delante de nosotros. Y es la justicia de los hombres. En esta justicia, entre comillas, que vemos plenamente reflejada en las doctrinas de Jezabel, en la que incluso el perdón no significa que no habrá consecuencias para el pecador, ¿no? Porque esa es la justicia del Dios de Babilonia. El que hace el mal, aunque sea perdonado por un sacerdote, debe recibir un castigo. Debe pagar una deuda por su pecado, ¿no? Porque fue perdonado, pero tiene que pagar. Porque el perdón no significa que no hay consecuencias, tiene que pagar. Incluso después de haber muerto, porque la justicia del Dios de Jezabel solo se satisface cuando se aplica el castigo. ¿Cuál es la justicia del Dios de Jezabel? Hacerle un mal mayor, una maldad mayor al pecador, como quemarlo eternamente en el infierno, aplicarle la pena de muerte o quitarle la libertad. Por supuesto, el Dios que satisface su justicia haciendo el mal no es otro que el padre de la maldad, el Dios de la Gran Babilonia, como vemos en la Enciclopedia Católica. En su uso teológico, infernus, es un lugar de castigo después de la muerte. ¿Por qué? Porque hay que satisfacer, ¿qué cosa? El ansia de justicia de este Dios y de castigo, porque justicia y castigo es lo mismo. Los teólogos distinguen 4 significados del término infierno. Infierno, en el sentido estricto del término, o el lugar de castigo para los condenados, sean estos demonios u hombres. Entonces, ¿qué hace este Dios? Creó un lugar para ¿qué? Para quemar vivos a los hombres eternamente, hacerles una maldad infinita, porque es malvado. Está también el limbo de los infantes, limbus parvulorum, donde son confinados y padecen cierto tipo de castigo, justamente es la justicia, aquellos que murieron con solo el pecado original y sin pecado mortal. O sea, los bebés que nacieron no pecaron, no hicieron nada, pero heredaron el pecado de Adán, sufren un castigo eterno en el limbo.
Ese es la amante justicia de este Dios. Está el limbo de los padres, el limbus patrum, en donde las almas de los justos que murieron antes de Cristo esperaban su admisión al cielo, pues mientras tanto el cielo estaba cerrado para ellos como, de vuelta aquí, ¿cuál es la palabra? Castigo, esa es la justicia, por el pecado de Adán. Y es terrible, pero esto es lo que adoran. Y está el purgatorio, donde los justos que mueren en pecado venial, o que aún tienen una deuda de la pena temporal por el pecado. ¿Por qué? Porque los que están en el purgatorio son los que se confesaron y fueron perdonados, pero no pagaron la deuda. Y entonces este Dios se tiene que cobrar a satisfacción, como dice justamente la Enciclopedia Católica. Son limpiados por el sufrimiento antes de su admisión al cielo. O sea, ¿qué hace este Dios para satisfacer su justicia? Los hace sufrir. Pero la muerte, el llanto, el dolor, el clamor, ¿eso es fruto de qué? Del pecado. ¿Quién es este Dios? Esta imagen a la que llaman Dios, ¿no? Ahí viene alguien que los pesa en la balanza, los manda al purgatorio, si no fueron al infierno, y ahí son purificados por el sufrimiento, hasta que su ropa está blanca, y entonces este Dios, como ya pagó, lo saca. Aplica su amor y lo saca. Entonces, y esta es la justicia. Entonces, el que cree en esto, ¿cuál va a ser su justicia? El que cree en este Dios, ¿cuál va a ser su justicia? Y va a buscar aplicar lo mismo. Ese es el tema. Y lo triste es que en nuestra iglesia se aplica eso. O sea, ¿cuál es la justicia de Roma, por ejemplo, a un hereje? Lo quemaba vivo. Como anunció Jesús, lo que cree el ángel de Odisea está contaminado con la comida y la bebida de los borrachos. O sea, con esto, con los errores heredados de los paganos y los papistas. Y estos conceptos paganos son parte del alimento introducido en la iglesia adventista por los lobos tíos de ovejas, como lo vemos en el libro La Trinidad, de Casa Editora Sudamericana, que refleja la justicia del Dios de Babilonia, indicando que el amante justicia de Dios se satisfizo con la muerte de Cristo como el castigo por el pecado. O sea, indicando que Dios castigó a Jesús y su justicia lo mató, en lugar de matarnos a nosotros. Ahora, ¿por qué incluso pone estas imágenes? Este Jesús se pone en medio del rayo de Zeus que va a matar al pecador. Y es triste. Ahora, por fíjense, esto es lo que vemos en el libro de la Trinidad, donde nos se presenta al Dios, la Trinidad, al Dios de Roma, y por supuesto a su justicia. Y dice, el amor debe actuar de una forma que satisfaga completamente la justicia, antes que Dios pueda ofrecer misericordia a los pecadores. O sea, primero tiene que satisfacer su justicia. Si no se le paga, no hay misericordia. Y es triste que un pastor adventista predique esto y crea en esto. Sin embargo, la pregunta crucial es, ¿necesitó morir Cristo para satisfacer los requerimientos de la amante justicia de Dios? Y lo llaman así. ¿Fue necesaria la satisfacción de la justicia divina con la muerte de Cristo? Una exigencia necesaria del amor de Dios antes de poder ofrecer su misericordioso perdón a los pecadores. O sea, hasta que no se le paga, no hay misericordia. Pero si se le pagó, ¿qué misericordia hay? Ninguna. Misericordia tiene que ver con gracia, y eso es gratuito. ¿Y qué dicen nuestros teólogos? Nosotros insistimos en que la amante justicia de Dios necesitaba ser satisfecha por la muerte de Cristo como un castigo por el pecado. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios castigó a Jesús por nuestros pecados y ahí se satisfizo. Así que ya su deseo de venganza fue satisfecho. Y es terrible, porque este es el Dios al que adora. Y por supuesto, en sus caracteres, o sea, el que adora esto, ¿a qué se va a asemejar? A lo que adora. Por supuesto, a nuestros hermanos que creen y enseñan esto, que creen en el Dios de Jezabel y en su justicia, que es parte de la comida y la bebida de los borrachos, aún no les ha amanecido, no conocen a Jehová, el único Dios verdadero, ni a su justicia, como Jesús le dijo a los fariseos, Mateo 9:13, y pues ya aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos sino pecadores al arrepentimiento. Ahora, ¿cuál es el verdadero perdón? El segundo concepto sobre el perdón corresponde a el verdadero perdón, el perdón de Jehová, el único Dios verdadero y el de sus hijos.
empezando por Jesús, y está asociado a la verdadera justicia de Dios, como leemos en Éxodo 34, del 5 al 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona. ¿Qué hace Dios? Perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Castiga primero para después perdonar? No, perdona. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, ¿qué diferencia hay entre personas a las que Dios perdona y las que no perdona? ¿Qué significa ser malvado? Porque al que Dios perdona es el que se arrepintió y fue a Él. ¿Los pecados pueden ser los mismos que los del malvado? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Está en el corazón de la persona, de arrepentida, el que se arrepiente como David, aunque había hecho cosas terribles, que ya no podía reparar porque había matado a su amigo, ¿no? Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos a la tercera y cuarta generación. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta justicia, reflejada en el verdadero evangelio? ¿Cuál es el objetivo? Y por supuesto, no es satisfacer el deseo y sed de venganza, de castigo, de sangre, de justicia del Dios de Babilonia, sino es el fruto de la ley que el único Dios verdadero tiene escrita en la mente y el corazón, el fruto del amor de Dios por todos sus hijos. Dios no quiere castigar. Lo que presenta nuestra lección y enseña a nuestros teólogos es falso. Están presentando al Dios de Babilonia. El Dios verdadero no quiere castigar, sino quiere salvar y sanar a todos sus hijos de la enfermedad del pecado y del daño que ha producido en ellos. Por eso, con la ley de la gracia, ¿qué buscaba Dios? Y busca que nosotros nos reconciliemos con las personas a las que hemos dañado. Porque Él quiere sanar, quiere reconciliarse con todos y quiere que nosotros nos reconciliemos con nuestros hermanos. Ahora, ¿qué dice Mateo 5, 23 y 24? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, que le hiciste un daño a tu hermano, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda, porque si no, no es vana. Al que le hizo un daño a su hermano y va a Dios a pedir perdón, Dios no lo va a perdonar si primero no se reconcilió con su hermano, si no reparó el daño, porque eso implica que no está arrepentido. Ahora, pero el Dios de Roma sí. Puede ser uno ser asesino o cualquier cosa, pero si va al Dios de Roma, que quiere destruir las relaciones con nuestros hermanos y no quiere que nos reconciliemos, lo perdona, incluso le vende el perdón, anticipado por los males que va a hacer. Le da una indulgencia plenaria para toda su vida y digamos, hace una donación importante para la Iglesia de Roma. Son cosas terribles, pero existen. Esa es la justicia del Dios de Roma. ¿Le importa al Dios de Roma lo que le pasó a la víctima del pecado? No, porque no la ama. Tampoco ama al que va y le da plata, ¿no? Porque lo engaña y le dice que fue perdonado, es una mentira. El Dios verdadero nos dice: reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Y dónde está esto? En la ley y la gracia, como Dios le mostró al pueblo de Israel, porque esto es parte de la ley de Moisés, y ni una jota ni una tilde va a cambiar de esto, como Jesús dijo. Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, era alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, y repite siempre, constantemente, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, en el caso que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdió, cayó, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. ¿Qué tiene que hacer? Reparar el daño, devolver lo que robó o la calumnia, y tiene que humillarse, ir a la persona a la que le agredió a la víctima y pedirle perdón y mostrar que está arrepentida y sanar lo que hizo y buscar sanarlo, aunque a veces no logre sanarlo,
pero tiene que hacerlo, tiene que estar verdaderamente arrepentido y tiene que reconciliarse, como dice Jesús. Y una vez que se reconcilió con su hermano, tiene que ir a la presencia de Dios. Y para expiación de su culpa, traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños. ¿Y qué quiere decir expiación? Para que sea quitada la culpa de él y sea declarado justo, tiene que traer una ofrenda a la presencia de Dios, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón. ¿Quién? El que está arrepentido y sigue el camino de la gracia. El que quiere comprar la salvación, quiere comprar una indulgencia. No, eso es un engaño. Baal no lo puede perdonar, ni lo puede salvar. Y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. ¿Cuál es el costo para Dios de su justicia, de su gracia, su perdón gratuito? Cargar Él la deuda de nuestros pecados y pagarla. Por eso nos dice, los sacrificios, ¿cuándo me los traen? Cuando vienen a que yo cargue sus pecados. No me los traen a mí. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Ahora, ¿qué pasa? Yo te perdoné, me reconcilio con vos y cargo tus pecados. Si deseas que yo te perdone, y venís a mí, y como David, confesás tu pecado y deseas de todo corazón, si tenés hambre y sed justicia. Y pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Ahora, ¿qué pasa? El pecador va a la presencia de Dios y Dios lo perdona. ¿Tiene que pagar? No. ¿Dios se acuerda de sus pecados y después de la muerte lo manda al purgatorio hasta que pague? No, porque no se acuerda más de ese pecado, porque se lo perdonó gratuitamente y para siempre. Por eso, la verdadera justicia de Dios, que se hizo realidad del nuevo pacto, se ve reflejada ¿dónde? En el santuario y en la ceremonia del santuario, tipo del plan de redención. Por eso Pablo y el autor de Hebreos nos dicen que hay un camino nuevo y vivo para ir a la presencia de Dios. Porque el hombre que estaba alejado de Dios y que solo podía llegar al atrio trayendo una ofrenda, cuando la profecía del altar se cumplió, se abrió un camino nuevo y vivo por el que podemos ir a la presencia de Dios. Podemos ser lavados en la fuente, ser vestidos del manto de la justicia de Cristo, cosa que el ángel de la Odisea no tiene, porque está desnudo, y entra a la presencia de Dios para recibir de Dios oro respirado fuego, porque esa es la promesa, para sanarnos de la enfermedad del pecado, para hacer todo lo que Dios prometió hacer, hasta transformarnos en panes y levadura ungidos con aceite, hasta que reflejemos plenamente la imagen de Jesús. Y ese es el verdadero evangelio. Pero tiene que haber verdadero arrepentimiento y verdadero conocimiento del evangelio. Ahora, ¿cuáles son los componentes de esta justicia, la justicia de Dios? Primero, la misericordia, porque Dios nos ama y tiene misericordia, porque sabe que la víctima y el victimario están indefensos. La víctima está herida y aunque el victimario venga y le pida perdón y probablemente esa herida no se sane, Dios tiene que sanarla. Está la misericordia, está el perdón gratuito. ¿A quién? No al malvado, sino que al que realmente está arrepentido y tiene hambre y sed de justicia. Y está el pago de la deuda, porque Dios paga la deuda de ese pecado, no el pecador. En cambio, el Dios de Roma, que es el príncipe de este mundo, cuya imagen es el Dios la Trinidad, sí, le exige al pecador que pague. Y está justamente, ¿qué busca Dios? La reconciliación, para que nos reconciliemos con Él y con nuestros hermanos. Por eso la misericordia, el perdón gratuito, el pago de la deuda, la reconciliación para poder reconciliarnos con nosotros y sanarnos. Y lo que más Dios quiere es sanarnos, restaurarnos, restaurar a la víctima y al victimario. ¿Puede una víctima de un abuso perdonar? ¿Puede tener verdadero perdón? No, pobrecita, está enferma, está herida. Para que realmente pueda perdonar, tiene que ser sanada. Y eso es el tema.
Nosotros tenemos que entender el Evangelio y lo que Dios quiere hacer con la víctima justamente de un abuso o de cualquier agresión que daña a las víctimas, y algunas de estas en forma terrible. Por eso, el verdadero perdón, el de Dios y el de los hijos de Dios, perdona gratuitamente la ofensa del agresor arrepentido y olvida para siempre la deuda del agresor. Un hijo de Dios no dice que tiene derecho a vengarse, a odiar, a todas las barbaridades que dice nuestra lección. El verdadero perdón perdona gratuitamente la ofensa del agresor arrepentido y olvida para siempre la deuda del agresor. Por eso, para que eso pueda llegar a suceder, en nuestra mente y en nuestro corazón debe estar escrita la ley de Dios, lo que Dios tiene escrito en la mente y el corazón, el amor de Dios. Debemos haber nacido de Dios, debemos haber sido sanados de la enfermedad y de las heridas del pecado, y debemos reflejar plenamente el carácter de Dios. Él nos tiene que haber transformado a imagen de Jesús. Ahora, recién ahí, teniendo el amor de Dios en el corazón, vamos a poder justamente perdonar como Dios perdona. Y eso es lo que Dios nos promete. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, los perdonó y los reconcilió con Él. Y a los que justificó, estos también glorificó, los sanó y los transformó a imagen de Jesús. Y por eso recién ahí podríamos cumplir el mandamiento de Jesús. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y hasta que no tuviéramos el amor de Jesús, el amor de Dios en el corazón, oro refinado en fuego, no podríamos cumplir este mandamiento. Pero esto es una promesa. Como yo os he amado, que os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, porque es una promesa que no se va a ver en el cielo, sino que en la tierra. Tiene que verse esto. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor condicional. ¿Quién es discípulo verdadero de Jesús? El que tiene el amor de Jesús. Si tuviereis amor los unos con los otros. Este es mi mandamiento, repite Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y un ejemplo de este deseo de Dios, justamente es sanarnos, que recién pudo ser hecho realidad del nuevo pacto, lo vemos en la historia de José y sus hermanos, los que vendieron a José y asesinaron a un pueblo entero, a quienes Dios restauró y transformó en los padres de las 12 tribus de Israel, el pueblo de la promesa. Porque ese es el origen del pueblo de Israel. ¿Hay alguna diferencia entre los hermanos de José y el resto de los hombres? No. Simplemente que porque Abraham fue fiel a Dios y creyó a Dios, Dios le hizo esa promesa y esa promesa la cumplió por amor. Entonces, ¿qué características tenían José y sus hermanos? José tampoco era, digamos, reflejaba la imagen de Jesús, pero por tener fe en Dios, en la prueba que le tocó pasar, Dios lo protegió y lo bendijo. Y llegó a ser una bendición para su familia, para sus hermanos. Y por eso cuando uno estudia el perdón y conoce el perdón de José, a veces uno se maravilla, pero ¿por qué José perdonó? Como ilustración, nuestra lección toma el ejemplo del perdón de José a sus hermanos, que habían deseado matarlo y lo habían vendido como esclavo a los mercaderes que lo llevaron a Egipto. Ahora, ¿y qué sufrió José? Toda su vida fue marcado por eso. Pero lo que no fue marcado, ¿qué fue? Su mente y su amor por su familia. ¿Por qué? Por la fe que tenía en Dios. Como leemos en Génesis 45:5, cuando murió su padre y los hermanos temían que José se vengara de ellos. Todavía, ¿qué les dijo José? Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese, ¿qué cosa? De haberme vendido acá. O sea, bueno, lo hicieron, ya está, pasó, ya los perdoné.
porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, porque, ¿qué entendía José? Entendía que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y para qué Dios permitió que eso pase? Para preservarle la vida a ¿quiénes? A sus hermanos que querían matarlo, y a él, y a su padre, para cumplir su promesa. Entonces, ¿por qué perdonó José? ¿Por qué pudo perdonar? Porque tenía fe en Dios y tenía confianza en el que le había mostrado sus sueños. Y esa confianza, lo que Dios le había mostrado, es lo que lo sostuvo hasta que esa promesa se cumplió. José perdonó a sus hermanos no solo porque los amaba, sino porque tenía fe en Dios y sabía que él había tenido un propósito al permitir que ocurrieran estos eventos. Sabía que Dios le había dado sus sueños para que entendiera que él tenía un propósito para su vida y ese propósito se había cumplido. Ahora, si no fuera por eso, la vida de José hubiera sido distinta. Como vemos en la historia de José, y como probablemente nosotros también necesitemos hacerlo o necesitemos ser perdonados, él tuvo que perdonar a las personas con las que tenía relaciones más íntimas, a los miembros de su familia, a sus propios hermanos, que, como Caín, habían llegado a manifestar los rasgos de carácter de Satanás y aborrecieron a su hermano y desearon matarlo. Ahora, ¿y qué hizo Dios con eso? Los amaba y quería restaurarlos. ¿Reflejaban ellos el carácter de Dios? No, para nada. Le reflejaban al príncipe de este mundo. Eran asesinos. Y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, porque Jacob tampoco era perfecto y hacía diferencias, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, eran violentos con él y no podían hablarle pacíficamente, no podían. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Lo vamos a matar y vamos a mentir. Y finalmente, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Ahora, ¿merecían misericordia? No, es por gracia, por amor de Dios. Porque si fuera por la justicia del Dios de Babilonia, tenían que ser quemados vivos todos. Como leemos en 1 Juan 3, del 10 al 12, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Eran hijos de Dios los hermanos José? No. ¿De quién eran hijos? Del diablo. Pero porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era hijo del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora, ¿cuál fue el resultado de estos hechos? El resultado no solo fue el sufrimiento de José, de la víctima de la agresión, sino también de los victimarios, sus hermanos, que tuvieron que vivir con la carga de la culpa de este acto en sus conciencias e incluso debieron seguir mintiéndole a su padre hasta que volvieron a reencontrarse con José. E incluso después de que José los perdonara, vivieron con miedo a que, cuando moría su padre Jacob, José buscara venganza contra ellos, pensando que su perdón no era verdadero. No hallaban descanso para sus almas, o sea, una vida triste, consecuencia del pecado. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Aunque hayamos sido heridos por una agresión, o seamos los agresores, podemos hallar descanso en Dios. Podemos entrar al lugar de su santuario, ser sanados de nuestras heridas y de la enfermedad del pecado. Y, siguiendo las pisadas de Jesús, podemos llegar a amar a nuestros hermanos, incluso a nuestros agresores, como Jesús los amó. Y una vez que realmente los amamos, ir a buscarlos para rescatar a una nueva oveja perdida, a la que ahora amamos con el amor de Dios, como Jesús nos amó. Ahora esa es la hermosa promesa del Evangelio. Dios quiere sanarnos del daño que nos hicieron. Quiere transformarnos a imagen de Jesús. Y una vez que fuimos sanados y amamos, y que no hay rastro de esa herida, quiere que ese amor nos lleve a ir a buscar ¿a quién? A los que nos hirieron.
Como Jesús mandó a los discípulos a buscar a los que habían dicho, crucifícale, crucifícale. Pero eso tiene ese resultado de que somos sanos, que Dios nos sanó y ahora amamos. No de una persona que es herida y se le dice, tenés que, no puedo. Ahora, una persona que no fue herida tampoco puede amar como Jesús amó, si no nacemos de Dios. Entonces, lo que Dios nos promete es eso, quiere restaurar, quiere hacer toda la obra del pecado. Y por supuesto quiere sanar a sus hijos porque nos ama. Como leemos en Ezequiel 33, del 10 al 11. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros. Ahora, ¿qué pasaba si esto lo hacían los hermanos de José? Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. Y era verdad, están siendo consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. ¿Quería Jehová la muerte de los hermanos de José? No. ¿Quería José la muerte de sus hermanos? No, para nada. Sino que se vuelva el impío en su camino y que viva. ¿Qué quiere Dios, el Dios verdadero? Que nos volvamos a nuestros malos caminos y que vivamos. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Eso es lo que Dios quiere. Quiere perdonarnos, quiere restaurarnos, quiere que podamos, una vez que somos sanos, amar e ir a buscar a otros. Y que otros vean justamente lo que Él hizo con nosotros para que desee lo mismo y lo pueda recibir. Y fíjense esta cita de Elena, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 196, que aparece al final de nuestra lección. Nada puede justificar un espíritu no perdonador. El tema no es justificar, porque nosotros no podemos perdonar como Dios perdona. No podemos olvidar. El que fue herido, está dañado y sufre esas consecuencias, ¿cómo va a olvidar? No puede, salvo que Dios lo sane. Nada puede justificar un espíritu no perdonador. Quien no es misericordioso hacia otros muestra que él mismo no participa de la gracia perdonadora de Dios. O sea, el que no es misericordioso y que no perdona es porque no nació de Dios y no recibió justamente la promesa de Dios. ¿Y qué necesita? Ir a Dios para recibirla. En el perdón de Dios, el corazón del que yerra se acerca al gran corazón de amor infinito. La corriente de compasión divina fluye al alma del pecador y de él hacia las almas de los demás. O sea, la persona que es sanada y tiene el amor de Dios, ¿qué va a hacer? Justamente, va a sentir compasión por todos los demás, como Jesús. La ternura y la misericordia que Cristo ha revelado en su propia vida preciosa se verán, esa es la promesa, en quienes lleguen a ser participantes de su gracia. No se ve en el ángel de la Odisea, pero se va a ver en los 144.000 sellados del pueblo adventista. Esa es la promesa de Dios y por supuesto es segura. Y los 144.000 van a ser sanados. Que Jehová los bendiga y los guarde, los guíe a toda verdad y que tengan un hermoso y feliz sábado. Y bueno, este es el tema que tenemos que, perdón, me equivoqué aquí, estudiar y conocer en nuestra lección. Y por supuesto, esa es la promesa de Dios.